Nunca pensé que un simple mensaje de texto pudiera hacerme temblar tanto las manos. El mensaje brilló en la pantalla de mi teléfono, clavándose en mi mente. No nos acompañarás en el crucero familiar. Mi esposa preferiría que solo fuéramos familia. Las palabras vinieron de mi hijo. Mi único hijo. El mismo hijo al que le había regalado una casa completamente pagada hacía apenas unos meses. La casa que pasé noches en vela consiguiendo para él. La casa en la que invertí mis ahorros, diciéndome que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora no era suficiente familia para sus vacaciones. Contemplé esas frías palabras con una opresión en el pecho. La sangre rugía en mis oídos. Mi mano, rígida y helada, escribió lentamente mi respuesta. De acuerdo. Eso fue todo lo que dije. Esa sola palabra lo contenía todo. El dolor, la traición, la comprensión. Pero incluso mientras presionaba enviar, mi mente gritaba. Así que soy lo suficientemente bueno para comprar tu casa, pero no lo suficientemente bueno para sentarme a tu mesa. ¿No lo suficientemente bueno para viajar en tu maldito crucero? Mi corazón latía como tambores de guerra. Mi respiración se volvió superficial, pero mi rostro permaneció inmóvil, tranquilo, casi distante. Esa parte de mí, la parte que siempre se había tragado mi orgullo, siempre había excusado sus pequeñas crueldades, murió en ese instante. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de seguimiento de Emily, mi nuera. Cortés pero fría. Espero que lo entiendas. Así es más sencillo para todos. ¿Más sencillo? Claro que es más sencillo, Emily. Es más sencillo ahora que tienes la casa. Más sencillo ahora que crees que has asegurado tu futuro. Colgué el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Pero no lloraba. Ya no. Porque en ese mismo instante, una nueva parte de mí despertó. La parte que había sido demasiado blanda durante tanto tiempo. La parte que ya no sería humillada. Pensaron que lo aceptaría. Se equivocaron. El silencio en mi casa se hizo más intenso después de ese mensaje. Me senté en la misma cocina, pero ya no parecía mi cocina. El sol de la mañana se filtraba por el suelo de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que había elegido. Las cortinas que había cosido a mano. Todas para ellos. Para Matthew y Emily. Para la familia que creía estar construyendo ahora. La casa parecía un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotos sonrientes de vacaciones que yo había financiado. Disney cuando Matthew era pequeño. Cancún cuando Emily se unió a la familia. El viaje a la cabaña de Navidad que pagué, diciéndome a mí misma, es mi regalo para ellos. Siempre dando, siempre poniendo excusas por sus silencios. Recordé la inauguración de la casa la primavera pasada. La casa que les compré, totalmente pagada, sin hipoteca, sin deudas. Un nuevo comienzo para su matrimonio. El mejor regalo que le había hecho a alguien. Emily me había estrechado las manos en aquel entonces, con lágrimas en los ojos. Ay, Olivia, no tenías que hacer esto. Te lo agradecemos mucho. Siempre tendrás una habitación aquí. Lo sabes. Y le creí. Claro que sí. Porque las madres creen. Recordé las noches que pasé pintando yo misma su dormitorio principal, cuando estaban ocupadas en el trabajo, eligiendo paredes de un suave lavanda porque Emily decía que era relajante. Pedí los muebles por internet y los monté sola en mi garaje. Cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todo elegido con cuidado, con cariño. Era más fácil en aquel entonces mantenerse ocupada, fingir que su creciente distanciamiento era solo estrés, solo trabajo, solo jóvenes descubriendo cosas. Pero no lo era. La verdad me pesaba en el pecho. Les había sido útil durante tanto tiempo, como la que arreglaba las cosas, la que financiaba, la que ayudaba discretamente, que dejaron de verme como persona.
Era un recurso, una bolsa. Y una vez que vaciaron el bolso, ya no necesitaban a la mujer que lo acompañaba. A la mañana siguiente, no soporté más el silencio. Llamé a Marta. Llegó en menos de una hora, como siempre. Sin preguntas, sin vacilaciones. Eso es lo que tienen los viejos amigos. Saben cuando las palabras no son necesarias inmediatamente. Entró por la puerta principal, sus ojos escudriñando mi rostro al instante. Lo vio antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Dime, dijo en voz baja, dejando el bolso sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Apretó la mandíbula al leerlo, pero al principio no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló. Lo estaban planeando, Liv. Sus palabras me impactaron profundamente. Mi voz salió más baja de lo que quería. Pensé que tal vez era solo Emily, que se le había metido en la cabeza. Pero Matthew. Él no es así. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía, firme y firme. Vive. Criaste a un buen chico. Pero también criaste a un chico que nunca tuvo que luchar, que siempre te hizo recoger los pedazos. Y Emily. Ella lo vio. Ella vio en que podía moldearlo. Te hiciste pequeño para ellos, y ahora actúan como si ese fuera tu lugar. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Había pasado años arreglando cada bache de Matthew, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, agotando mis ahorros para pagar el último de sus préstamos estudiantiles, presentándome en su casa cada vez que Emily decía que necesitaba ayuda para organizarse. Siempre haciéndome útil. Siempre disponible. Tienes que protegerte ahora, dijo Marta, en voz baja, seria. Antes de que intenten tomar más. La miré confundida. ¿Tomar más? Ya lo tienen todo. La mirada de Marta se agudizó. ¿Has revisado tus cuentas recientemente? ¿Sabes si tu nombre todavía está en el título de propiedad de tus inversiones? Olivia. ¿Sigues confiando en ellos? Se me hizo un nudo en el estómago. Se me aceleró el pulso. No se me había ocurrido revisar nada. ¿Por qué lo haría? Eran mi familia. Dejé que Emily se encargara de la mayoría de los pagos en línea, admití, en un susurro. Dijo que era más fácil por razones fiscales. Marta respiró hondo y se recostó en su silla, frunciendo el ceño. Liv, tienes que iniciar sesión en todo hoy. Y si algo no te convence, vamos directo a un abogado. Me tragué el nudo en la garganta. Me temblaban las manos, pero esta vez no de miedo, sino de la comprensión, de la fría comprensión de que habían usado mi confianza como arma. No era una anciana dulce e indefensa. Simplemente era demasiado confiada. Y ahora contaban con esa confianza para callarme, para hacerme obediente, para hacerme invisible. Pero mientras Marta me miraba fijamente, esperando mi respuesta, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo su sombra. Enderecé la espalda, mi voz se tranquilizó por primera vez en días. De acuerdo, empezamos hoy. Marta asintió. Bien. Porque aún no has terminado y ellos no están listos para lo que viene. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje, ese texto estúpido y despiadado. Vi la sonrisita ensayada de Emily, los asentimientos ausentes de Matthew. Oí la voz de Marta resonar más fuerte que el silencio a mi alrededor. Necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la mañana desistí de intentar dormir. El corazón me latía con fuerza en los oídos al coger mi portátil. Durante años dejé que Emily gestionara tantas cuentas en línea. Es más fácil, Olivia. No deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación, decía, siempre con esa voz suave y melosa.
Y quería creer que me estaba ayudando. Quería creer que le importaba. Pero ahora mis dedos se cernían sobre la pantalla de inicio de sesión con una conciencia distinta. Ingresé mis credenciales, con los dedos rígidos por los nervios. Se cargó el panel de control familiar. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Parecía normal porque nunca había sabido hacerlo mejor. Lenta y metódicamente, revisé los historiales de mis cuentas. Mi cuenta corriente, mis ahorros, mis inversiones para la jubilación. La mayoría de las transacciones me eran familiares. Servicios, comestibles, donaciones, gastos rutinarios. Pero cuanto más retrocedía en la búsqueda, más inquieto me sentía al ver múltiples transferencias, tan pequeñas que pasaban desapercibidas, cada una etiquetada en categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia. Pero no había aprobado ninguna reparación de emergencia, y los destinos de esas transferencias estaban vinculados a tarjetas registradas no a mi nombre, sino a una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más a fondo. Apareció el nombre de Emily. Se me encogió el estómago. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Había vinculado su tarjeta a mis cuentas discretamente, sin problemas, durante meses, quizá más. Robando, desangrándome el dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero. No se trataba de herir sentimientos ni de una pequeña tensión familiar. Esto era un robo. ¿Y Matthew? ¿Estaba demasiado ciego para verlo? ¿O lo sabía y simplemente no le importaba mientras el dinero siguiera fluyendo? Una oleada de calor me recorrió el cuerpo. No era rabia, todavía no, sino algo más frío, más agudo. Cerré el portátil con cuidado y me recosté. La tenue luz de la cocina iluminaba las esquinas de las fotos familiares que aún colgaban en las paredes. Fotos que ahora parecían la evidencia de una elaborada estafa en la que había caído voluntariamente. Nunca me amaron. Amaban lo que podía darles. Me ardía la garganta, pero no brotaban lágrimas. En cambio, susurré en la silenciosa habitación, jugaste con mi amabilidad, Emily. Jugaste con mi confianza. Siempre me había dicho que callar no me hacía débil. Pero esta noche por fin comprendí que el silencio también podía ser agudo. Me habían subestimado. No volvería a ser tan tonta. Por la mañana, ya no tenía incertidumbre. No estaba presa del pánico. Ya no. La niebla se había despejado, dejando solo una fría concentración. Llamé a mi asesor financiero con el pretexto de una llamada de rutina. No quería levantar sospechas. Todavía no. No hasta que supe exactamente a qué me enfrentaba. Por supuesto, señora. Gardner, respondió amablemente el señor Whitaker. Había gestionado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando con algunos gastos de la casa, dije, manteniendo la calma. Pero me gustaría asegurarme de que todo siga organizado como lo planeamos originalmente. Abrió mis archivos mientras esperaba, esforzándome por mantener la respiración tranquila incluso con las manos temblando bajo el escritorio. Bueno, todo parece estable en general. Aunque veo algo de actividad reciente. Su voz cambió ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir las renovaciones en curso de la casa. Tragué saliva con dificultad. ¿Renovaciones? Sí. Bastante importantes, la verdad. Unas cuantas sumas importantes destinadas a presupuestos, mejoras de diseño y prepagos a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Gardner, técnicamente usted lo hizo. Al menos su cuenta de representante autorizado lo hizo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué representante? Dudó por primera vez. Parece que su usuario autorizado secundario,
la señora Emily Gardner, procesó estas transacciones. Tiene pleno acceso según el poder notarial duradero que firmaste la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé aquella reunión. Emily había insistido en que firmara la documentación actualizada para facilitar las cosas en caso de emergencia. Incluso había traído al notario ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias, señor Whittaker, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier otra transacción para que la revise personalmente antes de procesarla? He decidido ser más práctico de ahora en adelante, aceptó sin dudarlo. Cuando colgué, volví a quedarme en silencio. Ya no había dudas. Emily no me ayudaba. Estaba preparándose. Preparándose para cuando ella y Matthew pudieran desviar todo discretamente, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia. Todavía no, pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el relicario de mi difunto esposo en el alféizar de la ventana, el que me regaló después de nuestro 30º aniversario. Se habría dado cuenta antes. Siempre me había advertido que tuviera cuidado, pero yo ansiaba con todas mis fuerzas creer en la familia. Durante años me había empequeñecido para evitar conflictos. ¿Pero amor sin respeto? Eso es una prisión. Y acababa de encontrar la clave. Volví la mirada hacia la estantería vacía al otro lado de la sala, donde solía exhibir con orgullo una foto enmarcada de la fiesta de inauguración de la casa de Matthew y Emily. La había quitado hacía 2 noches. La estantería se veía mejor vacía, más luminosa, y por primera vez, yo también. Habían apostado por mi silencio. Se arrepentirían. Esa misma tarde fui al parque. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio que no fuera construido con mis sacrificios, lleno de muebles que les había comprado, o atormentado por fotos de personas que solo me veían como alguien útil. El viejo roble seguía en pie donde mi marido solía sentarse todos los domingos por la tarde a leer el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco bajo sus anchas ramas. La cálida brisa me quitó algo del peso que llevaba un buen rato oprimiendo el pecho. No dije nada, solo respiraba, solo escuchaba. Y entonces le susurré suavemente, como si todavía estuviera sentado a mi lado. Lo habrías visto, Richard. Me habrías advertido. Mis dedos recorrieron los bordes del viejo relicario que aún llevaba, rozando con el pulgar la diminuta fecha grabada. El día que pagamos la primera casa. El día que creíamos estar construyendo un futuro para nuestra familia. Cuando Matthew era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles, no proyectos. Me mordí el labio, con dificultad para contener el temblor. No quería llorar. Ya no. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho. A la mañana siguiente, estaba esperando en el despacho de mi abogado antes siquiera de que abrieran la puerta. El señor Dalton llevaba años manejando mis asuntos. La planificación patrimonial, la compra inicial de la casa de Matthew y Emily, incluso la documentación original que Emily insistió en que firmara cuando quería más flexibilidad para administrar las finanzas del hogar. En aquel entonces confié en ella. Confié en todos. Nunca más. Me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo delató. Olivia. No esperaba verte tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y junté las manos con cuidado sobre mi regazo. Mi voz era firme, pero no había suavidad en ella. Necesito revertir la donación de la casa. Parpadeó, ligeramente desconcertado. ¿Te refieres a la propiedad que transfiriste a nombre de Matthew y Emily? Asentí. Exactamente. Quiero que se deshaga. Quiero que mis bienes sean bloqueados, que se revoquen todos los poderes financieros y que se documente todo el papeleo. Por un breve instante dudó. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo que significaba.
Olivia, esto puede crear tensión. Ya han creado tensión, respondí. Simplemente he estado demasiado ciego para verlo. Me observó un momento y asintió. Muy bien. Procederemos. Y una cosa más, añadí, con la voz aún más baja. Quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado con mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que Emily tramitó. Un atisbo de aprobación se dibujó en su rostro. Necesitaremos pruebas si esto alguna vez se agrava. Va a agravarse, dije con calma. No finjamos lo contrario. Tomó algunas notas rápidas antes de levantar la vista. También podría considerar contratar a un investigador privado. Arqueé una ceja. ¿Crees que es tan serio? La voz de Dalton se suavizó, pero era firme. Emily no solo intenta manipular. Se está posicionando para tener control a largo plazo. Olivia, tienes activos importantes. Si ya está manipulando cuentas, probablemente esté creando un rastro documental para justificar futuras reclamaciones. Necesitamos un contrarrestador. Algo innegable. La idea me revolvió el estómago, pero no de miedo. Con disposición. Con claridad. Hazlo, dije. Contrata a quien confíes. Asintió. Nosotros nos encargamos del aspecto legal. El investigador puede encargarse del resto. Y así, sin más, todo empezó a girar. Para cuando salí de su oficina, me sentí más ligera. No porque el problema estuviera resuelto, ni mucho menos. Sino porque, por primera vez, no estaba a la defensiva. No esperaba la siguiente traición. Estaba avanzando. Al volver a mi coche, me permití una pequeña sonrisa amarga. Si querían silencio, lo conseguirían, pero sería mi tipo de silencio, el que se mueve en silencio y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó por debajo de mi puerta. Lo vi enseguida al entrar en la cocina. Un sobre blanco, del tipo que Emily siempre usaba para los documentos que había preparado para ayudarme. Encima del sobre había una nota adhesiva, con su letra dolorosamente familiar. Fírmame cuando estés lista, mamá. Así todo será más fácil mientras estemos fuera. Me quedé paralizada. Ya se habían ido, de crucero, flotando en aguas color zafiro, bebiendo cócteles, riendo, mientras que aquí, de vuelta en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos que contenía, cuidadosamente mecanografiados y preparados profesionalmente. A primera vista, parecían inofensivos. Documentación actualizada, modificaciones rutinarias. Emily siempre había sido experta en disfrazar el control de conveniencia. Pero a medida que seguía leyendo, se me hacía más profundo el nudo en el estómago. En la letra pequeña, cuidadosamente oculto bajo un lenguaje genérico sobre la racionalización de patrimonios y la simplificación de la autoridad, había un poder notarial. Permanente, irrevocable. Le daría a Emily control legal total sobre mis finanzas, mis bienes, mis decisiones médicas, mi vida entera. Sentí que se me cortaba la respiración al sentir el peso en el pecho. No se habían estado posicionando. Estaban listos para tomarlo todo. No más tarde, no algún día. Ahora. Me quedé allí, aferrada a las páginas, con las manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino de la fría comprensión de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Emily no quería esperar a mi fallecimiento natural. Quería tener el control mientras aún estuviera viva. Borrarme. Con educación, legalmente, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Matthew, mi propio hijo? ¿De verdad estaba ciego? ¿O solo fingía no ver lo que ella hacía? De cualquier manera, la respuesta era igual de devastadora. Ya no eran familia. Eran depredadores, con rostros familiares. Devolví con cuidado los documentos sin firmar al sobre, lo cerré y lo dejé sobre el mostrador como si nada.
Que creyeran que no me había dado cuenta. Que pensaran que seguía siendo la misma mujer ingenua, la que confiaba sin rechistar, que firmaba todo lo que le ponían delante, que sonreía y daba las gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde. Mi abogado ya había empezado a preparar el papeleo para congelar todas las autorizaciones conjuntas. Y ahora, con estos documentos, tenía una prueba más. Prueba escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol entraba a raudales por la ventana, calentándome el rostro. Pensaban que seguían jugando. Pero olvidaban algo. Tranquilo no significa débil. En cuanto devolví los documentos sin firmar a su sobreoriginal, algo cambió en mi interior. Era extraño lo tranquilo que me sentía. Ya no estaba conmocionado. Ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado y muy despejado. Pensaron que podrían mudarse mientras estaban fuera. Que me quedaría allí sentado, indefenso, confundido, abrumada por la jerga legal, que me sentiría honrado de ser incluido en mi propia eliminación. Pero me subestimaron. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina de Dalton. Esta vez no me recibió con preocupación. Simplemente asintió, percibiendo ya la urgencia escrita en mi rostro. Intentaron pasarme esto mientras estaban fuera de la ciudad. Le deslicé el sobre por el escritorio. Desdobló los papeles con cuidado, frunciendo el ceño al leer. Se están volviendo audaces, dijo finalmente. Esto no solo es poco ético, sino también depredador. Si hubieras firmado esto, Olivia, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas e incluso ingresarte en centros de atención de su elección. Levantó la vista, esperando a que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, le sostuve la mirada con serenidad. Entonces, aceleremos el paso. Sonrió, con un destello de respeto en los ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. He empezado la solicitud de reversión de la vivienda. Se están procesando las congelaciones de cuentas. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera. Pero después de ver esto, señaló los documentos del poder notarial. Tomaremos medidas aún más drásticas. Me incliné hacia adelante. Cierren todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. Ni un solo dólar se mueve sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para tu patrimonio. Si intentan cualquier tipo de coerción legal en el futuro, tendremos todo un cronograma de manipulación para contrarrestarlos. Me recosté, respirando más despacio. Mis manos estaban quietas, mis hombros ya no estaban tensos. Por primera vez en meses, quizá años, ya no reaccionaba. Estaba construyendo un muro que ni siquiera verían hasta que se estrellaran contra él. Cuando volví a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo sí. Recorrí las habitaciones con nuevos ojos. Esas paredes ya no representaban calidez ni recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su derecho. Me detuve frente a ese estante vacío donde solía estar la foto de la inauguración. Esa foto feliz y tumbada. Metí la mano en el cajón y la saqué una vez más, contemplando sus caras sonrientes. Susurré suavemente al marco, pensaste que estaba aquí para servirte. Mi pulgar se posó sobre el rostro de Matthew. Pensaste que nunca diría que no. Luego le di la vuelta a la foto y la guardé más adentro del cajón. La dejé en la oscuridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante. Mi investigadora privada. Contesté al primer tono, la señora Gardner. Su voz era mesurada, pero percibí el peso de sus palabras. Quizás quieras ver lo que encontré. Cerré las cortinas antes de hablar, por instinto. Dime que no perdió el tiempo. Tú no era puesto la propiedad como garantía para una segunda hipoteca.
Ya ha iniciado el proceso de preaprobación con un prestamista privado. Presentó la documentación la semana pasada. Me quedé completamente inmóvil. Ya estaban pidiendo prestado con la casa que les había regalado como si fuera intocable, suya para usarla sin preocupaciones. ¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad?, pregunté. Lo presentaron como una clara transferencia familiar, dijo rotundamente. No mencionaron la manipulación del poder notarial ni la actividad financiera no autorizada relacionada con tus cuentas. De hecho, el prestamista estaba impresionado con su, cito, generoso respaldo familiar. Me mordí la mejilla para no temblar. Ya no solo se estaban quedando con mi dinero. Se lo estaban jugando. Estaban acumulando deudas a costa de mi generosidad. Deudas que nunca autoricé, riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera empezado este proceso cuando lo hice, podría haber llegado a casa un día y encontrar la casa vendida, mis ahorros agotados, mis cuentas vacías, y legalmente se habrían marchado sin que nadie les hubiera tocado. ¿Saben que estás al tanto de esto?, pregunté. No, señora. Lo sé. Que ellos te conozcan, sigue sentada tranquilamente en casa. Dejé escapar un suspiro lento. Bien. Sigamos así. Colgamos. Me quedé sentada un rato en la penumbra de mi sala. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Esto ya no era solo una traición. Era un robo en curso. Y, sin embargo, curiosamente, no sentí pánico ni rabia, solo una fría y aguda sensación de orientación. No tuvieron cuidado porque pensaron que nunca los cuestionaría. Pensaron que seguía siendo la madre que haría lo que fuera por mantener la paz. Aún no se habían dado cuenta de algo muy simple. Cuando una mujer como yo finalmente dice que no, ya es demasiado tarde para la otra parte. Me puse de pie, me alicé la blusa y miré por la ventana la casa que les había comprado. Y en ese momento de tranquilidad, sonreí. Te jugaste mi don, Emily. Ahora yo jugaré con tu futuro. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, observando las farolas proyectar largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía con suavidad, ajeno a la tormenta que se desataba silenciosamente dentro de esas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba calculando. Pensaron que me derrumbaría bajo el peso de su traición. Sus sonrisas cautelosas, sus rutinas de «solo te ayudamos», me habían dejado impotente. Pero la verdad era simple. Habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza. Y ahora yo me había detenido. Conteniendo la respiración, vi como un vecino entraba en su entrada. Sus faros iluminaron brevemente mi sala. El haz de luz se iluminó con un destello el espacio vacío de la repisa donde solía estar la foto familiar. El estante vacío ahora parecía más limpio. De verdad, susurré en el aire tranquilo, más para mí que para nadie. Jugaron con mi don. Ahora yo juego con su futuro. Me sentí bien al decirlo en voz alta. Había pasado años tragándome la incomodidad, convenciéndome de que amar significaba tolerancia, de que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregarlo todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaron personalmente, a la madre, a la mujer, me dejaron de lado con una sonrisa. Y ahora estaban tan lejos en ese limbo que no tuve que presionarlos. Solo tuve que dejar de sujetarme. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Emily. La preocupación educada y practicada, la voz dulce y ensayada que usaba siempre que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Olivia. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie esconde cuidadosamente los documentos del poder notarial bajo formularios sin sentido. A menos que lo llevaran planeando mucho tiempo. Abrí los ojos y me recosté en la silla, sintiendo cómo se me enderezaba la columna.
Contaban con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un rato más, el aire fresco de la noche contra el cristal. Era extraño. Después de todo lo que habían hecho, no me sentía destrozada. Me sentía poderosa. Los siguientes días transcurrieron como un reloj. Sin emoción, sin vacilación, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Dalton, flanqueada por él a un lado y el investigador privado al otro. Trabajábamos en silencio, con eficiencia, casi con discreción. Cada transacción era analizada, cada retiro rastreado. Cada cuenta que Emily había tocado estaba documentada con meticuloso cuidado. A medida que los archivos se acumulaban, debería haberme revuelto el estómago, pero no fue así. Cuanto más indagábamos, más claro se volvía todo. Emily no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas. Había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito. Había canalizado dinero a cuentas privadas de inversión vinculadas a su apellido de soltera. Incluso usó mi nombre para obtener la preaprobación de la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa que les había regalado, mientras me sonreía desde la mesa, y me llamaba mamá. Dalton deslizó otra declaración impresa por encima de la mesa. Este patrón de engaños dirá mucho en el tribunal si es necesario, añadió el investigador privado, y el momento es demasiado oportuno. La tapadera perfecta mientras te colaban estos documentos finales por debajo de la puerta. Quería que quedaras legalmente indefenso antes de que te dieras cuenta de lo que se preparaban para hacer. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no me correspondía. Es avaricia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No querían que me fuera. Solo querían el control. Dalton me miró a los ojos. Y lo habrían conseguido, Olivia. Completamente. La mayoría de la gente firma estos documentos sin leer la letra pequeña. Pero no firmé, dije. Mi voz era plana, firme. No, no lo hiciste, asintió Dalton. Y ahora han dejado un rastro lo suficientemente largo como para ahorcarse. Trabajamos hasta tarde esa noche. Para cuando me fui, el cielo se había vuelto a oscurecer, pero no me sentía cansada. No tenía miedo. Sentí algo más fuerte. Un impulso. Al llegar a casa, la recorrí con una mirada diferente. Las cortinas que Emily había elegido, las lámparas caras que yo había pagado, las encimeras de mármol que insistió en renovar el año pasado. Los armarios suaves y cerrados que tenía que tener porque, según ella, hacían que la casa pareciera más sofisticada. Era todo mío otra vez, cada pieza. Lo habían arriesgado todo asumiendo que me quedaría callada, que sería demasiado vieja, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier migaja de afecto que me ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Pasé los dedos suavemente por la encimera de la cocina y susurré, intentaste borrarme mientras aún respiraba. Ahora te estoy borrando mientras finges sonreír. Mañana sería el día en que se presentarían los documentos. La reversión de la casa se habría finalizado, la congelación de activos se habría activado, y para cuando su crucero regresara a puerto, el mundo que creían suyo ya habría desaparecido, y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran regresar a él. El documento estaba frente a mí, esperando. Todo estaba allí. La reversión de la casa, la protección de los activos, la revocación total del acceso financiero de Emily. Cada resquicio que se habían creado se había cerrado. Cada centímetro de terreno que creían suyo les había sido arrebatado, todo sin una sola confrontación. Dalton permanecía en silencio al otro extremo de la mesa de conferencias. La notaria ajustó su bolígrafo, esperando. Solo faltaba mi firma. Por un instante, mi mano se posó sobre la página. No por una duda que ya había desaparecido, sino por la absoluta gravedad de lo que significaba este momento. No eran solo trámites legales, sino años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo reescrito con tinta negra y gruesa. El notario levantó la vista cortésmente,
silencioso pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente apreté el bolígrafo sobre el papel y firmé. Una página, luego otra, y otra. Con cada firma, me sentí más ligero. Cuando se firmó el último documento, Dalton recogió las páginas cuidadosamente, con expresión firme pero con una voz tranquila y satisfecha. Hecho, Olivia. Revocación total ejecutada. La casa vuelve a ser legalmente tuya. Todas las autorizaciones financieras que tenían han sido anuladas. Ya no pueden tocar nada. Ni tus cuentas, ni tus propiedades, ni siquiera tus servicios. Asentí una vez que mi voz se calmó. ¿Y si intentan impugnarlo? La mirada de Dalton se agudizó. Tenemos todas las pruebas necesarias. El informe completo de los investigadores. Las transacciones no autorizadas, el poder notarial coercitivo, el papeleo que te introdujeron por debajo de la puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo impugnan, se exponen. Solté un suspiro lento. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro volvía a ser mío por completo. Al salir al fresco aire de la tarde, me detuve en las escaleras del juzgado. Su crucero atracaba en 4 días. 4 días antes de que regresaran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían ni idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían ni idea de que la casa que tanto ansiaban usar para pagar la deuda ya se había vendido discretamente, legal e irrevocablemente, mientras ellos flotaban en un barco creyendo haber ganado. La venta se había cerrado apenas unas horas antes de que firmara la reversión. Un comprador limpio. Oferta en efectivo, cierre acelerado. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta, una que no podían tocar. Una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí al levantarse el viento, fresco en mi cara. Pensaron que estaba indefensa. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana que regresaron, ya estaba allí. Aparqué a una manzana de distancia, quedándome en silencio al otro lado de la calle mientras su coche se detenía. Habían vuelto de su brillante crucero, bronceados, relajados y completamente inconscientes. Emily salió primero, con las gafas de sol bien puestas, ladrando órdenes a Matthew mientras sacaba el equipaje del maletero. Ya estaba hablando, algo sobre la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Matthew apenas respondió. Estaba revisando su teléfono como siempre, distante pero obediente. Entonces ambos se quedaron paralizados. 2 coches desconocidos estaban aparcados en la entrada, furgonetas de mudanza. Una joven pareja estaba cerca de la puerta principal, charlando alegremente con el agente inmobiliario. Crucé la calle lentamente, a cada paso, pausado. Matthew fue el primero en verme. Mamá. Su voz oscilaba entre la confusión y algo más, algo de miedo se asomaba en sus ojos. Emily entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? La joven pareja sonrió educadamente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró tras ellos. Ya está en su puerta. Por fin hablé. Ya no tendrás que preocuparte por gestionar nada por mí. Emily se sonrojó al instante. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Matthew se alzó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente en casa? Dejé que el silencio se extendiera, viendo cómo el pánico se apoderaba de mí. No es tu casa, dije con calma. Ya no. Emily se abalanzó sobre mí, alzando la voz con ese tono estridente que siempre usaba cuando las cosas no salían como ella quería. No puedes hacer esto. Estamos en plena refinanciación. Tenemos contratos. La interrumpí, metiendo la mano en mi bolso y sacando la carpeta gruesa. Aquí están los únicos contratos que importan. Le entregué la carpeta a Matthew. Le temblaban las manos al abrirla, hojeando los papeles,
con el rostro pálido al leer cada página. La revocación. Los documentos de venta. El informe del investigador. Copias de las transacciones no autorizadas de Emily. Pruebas de todo. Emily le arrebató los papeles, hojeando frenéticamente el contenido. Respiraba con más fuerza. Estaba calculando, buscando escapatorias para cualquier cosa que pudiera tergiversar. Nada de esto se sostendrá, espetó. Estábamos gestionando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás cuando te calmes. Solo estábamos. Solo intentábamos ayudar. Mantuve la voz firme. ¿Ayuda? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿A jugar con deudas ligadas a una casa que ya ni siquiera te pertenece? ¿A falsificar poderes notariales y esperar que yo firmara discretamente mientras estabas al otro lado del océano? Emily apretó la mandíbula. Matthew finalmente habló, con la voz quebrada. Mamá, nosotros. No queríamos decir que levanté la mano. Basta. La palabra fue tranquila, firme, definitiva. No pretendías que te atraparan. Ninguno de los dos habló. Por primera vez, lo vi claramente en sus rostros. No era amor. No era remordimiento. Solo miedo. El miedo que uno siente al darse cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando. Esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa de verdad. Jugaste con mi confianza, dije. Y perdiste. El rostro de Emily se contorsionó en algo horrible. Por un instante, pareció un animal acorralado, aún listo para atacar, pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. No puedes arrebatárnoslo todo, gritó. Construimos esta vida. No puedes destruirla por unos cuantos malentendidos. La respiración de Matthew se volvió superficial. Sus manos se aferraron a la carpeta como si fuera a desaparecer si la apretaba con suficiente fuerza. Me quedé quieta, mesurada. Tú no construiste esta vida, respondí en voz baja. La tomaste pieza a pieza, sonrisa a sonrisa. ¿Y pensaste que te dejaría? La voz de Emily se quebró de desesperación. Ahora tenemos derechos. Somos familia. No puedes aislarnos así como así. Podía sentir el peso de los años que había dejado atrás, las innumerables veces que guardé silencio para mantener la paz, las humillaciones que me tragué para ser la buena madre, la culpa, la generosidad, la fe. Pero hoy no. Rebusqué en mi bolso y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero algo más pesada. La sostuve entre nosotras. Si quieres emprender acciones legales, dije con calma, esto es a lo que te enfrentarás. Se la entregué. La agarró como un perro rabioso a la caza de presas. Dentro estaba el paquete completo de pruebas preparado por el investigador y Dalton. Copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada declaración fraudulenta que Emily había hecho a mi nombre. Todos los documentos que había deslizado por debajo de mi puerta mientras me sonreía. Fraude, abuso financiero a personas mayores, coacción, falsificación. Emily hojeó las páginas más rápido, respirando con más fuerza. El calor desapareció de sus mejillas mientras la realidad comenzaba a cernirse sobre ella. Hablé más bajo esta vez, pero con aún más peso. Si intentas llevarme a juicio, Emily, este expediente se convierte en registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robarle a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Matthew susurró casi inaudiblemente. Emily, ¿qué hiciste? Giró la cabeza hacia él con la voz quebrada. No te atrevas a culparme de esto, Matthew. No te importaba cuando el dinero entraba. Pero Matthew se quedó allí parado, con los ojos abiertos y los hombros hundidos bajo el peso de todo lo que se desmoronaba ante él. Los observé a ambos con atención.
El matrimonio que una vez pareció tan unido en su silenciosa crueldad se estaba resquebrajando rápidamente. Respiré hondo y pronuncié mis últimas palabras. Yo era tu madre, Matthew. Me convertiste en tu objetivo. Su labio tembló. Bajó la cabeza. Por un breve instante, vi al niño que solía ser. El niño que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete. Que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero ese niño ya no estaba, y yo ya no lo lloraría. Esto no es venganza, continué, con la voz más suave. Es protección. Por primera vez en años, por fin me protejo. Emily tiró la carpeta a la acera, mirándome fijamente. Crees que has ganado, pero acabarás sola. Volví a sonreír. Tranquila, tranquila. Sola, dije en voz baja, es mejor que ser utilizada. Luego le di la espalda y me marché. No miré atrás ni una sola vez. Conduje a casa despacio. El motor zumbaba suavemente bajo mí mientras serpenteaba por calles tranquilas, sintiendo cada respiración tranquilizarse. El sol ya se había ocultado cuando entré en mi modesto edificio. No era grandioso, ni ostentoso, sino mío. Totalmente mío para cuando cerré la puerta con llave. Imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa. Mi casa ahora. La casa de otra persona. Los de la mudanza, la nueva pareja felizmente instalándose en el lugar que Matthew y Emily una vez creyeron intocable. Y ellos de pie afuera, en esa entrada, rodeados por los restos de sus planes. Su casa había desaparecido, sus planes habían sido expuestos, sus ilusiones se habían hecho añicos. El teléfono vibró una vez sobre el mostrador, un mensaje de texto. Era de Matthew. Mamá, por favor, podemos hablar. Esto no es lo que quería. Por favor. Me quedé mirando las palabras. Frías, vacías. Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses. Pero ahora, despojada de todo, de repente recordó quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje le siguió a los pocos minutos. Lo siento. Emily se dejó llevar. Me presionó. Ya sabes cómo es. Nunca quise hacerte daño. Casi podía oír su voz en esas palabras. Desesperada, buscando, luchando por reescribir la historia ahora que no quedaba nada que robar. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, pero no escribí nada porque por fin había aprendido. Solo me extrañas ahora que dije que no. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa del atardecer traía el tenue sonido de niños jugando en la calle. Una risa sencilla y sincera. Detrás de mí. El apartamento estaba tranquilo, seguro, vacío en el mejor sentido de la palabra. Sin manipulación, sin agendas. Solo paz. Pensaban que no podría vivir sin ellos. Pero la verdad era que me había estado asfixiando bajo ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Matthew, cada dólar, cada hora de mi vida invertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaban contra mí. Y, sin embargo, aquí ahora, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Que se enfurezcan. Que se arreglen. Que culpen. No me quedaba nada que darles, y eso me convertía en la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía como una oración silenciosa destinada solo a mí. Silencio no significa debilidad. Y finalmente, lo creí.